Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por una vez más estar con nosotros. Mi querida esposa Damaris y mi persona, estamos agradecidos por su amor, su cariño, su amabilidad, su paciencia, atención y disponibilidad en estar con nosotros juntamente con su familia. Muchísimas gracias. Por favor, abra la Biblia, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15 y Hebreos capítulo 5. Ese mensaje se llama Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. No solamente Él es sumo sacerdote, pero es el gran sumo sacerdote. Mucho más que sacerdote humano, solo el hombre que representaba el hombre ante Dios en el Antiguo Testamento, sino la Biblia dice que Jesús traspasó los cielos, se presentó delante de Dios y Él es capaz de representarnos e interceder por nosotros delante del Padre. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Abra su corazón y su mente para oír la voz de Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice un gran sumo sacerdote, superior al antiguo pacto, la antigua alianza. Jesús es un mejor pacto. La Biblia lo dice, que traspasó los cielos, se presentó delante de Dios y llevó nuestros pecados, sanó nuestra enfermedad e intercede por nosotros. Retengamos, hay que mantener arraigado en Cristo, perseverar. Nuestra profesión, esa palabra es como confesión de lo que somos como cristianos, lo que creemos, nuestra doctrina. Él puede compadecerse, dolerse por nosotros. Él entiende, Él conoce, Él comprende en nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, no solamente tentado, pero en todo, todas las cosas. Él sabe, por lo tanto, Él puede interceder por nosotros, según nuestra semejanza, nuestra humanidad, nuestra debilidad, pero sin pecado, inmaculado, santo y perfecto. Hebreos 5, 1 al 6, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente. Tenemos que ser pacientes. Pablo dijo a Timoteo: tened paciencia con aquellos que no creen, por los ignorantes, los que no conocen a Dios, los extraviados, los que están apartados, los descarriados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, en su humanidad como hombre, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Por causa de ella debe ofrecer los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo, que no era el caso de Cristo. Cristo no tenía pecado ninguno, tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. Por eso Él es el mediador del nuevo pacto. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Te he engendrado hoy, el niño que nació en Belén. Isaías 9, 6 dice: un niño nos es dado. Un niño nos es dado, divino. Un hijo nos es nacido, humano. Dado porque fue dado del cielo, divino. Un niño nos es nacido, humano, en Belén. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús, por lo tanto, es mediador de un nuevo pacto, una nueva alianza. El corazón del hombre, pagano, civilizado, ignorante o intelectual, judío o gentil, siempre ha deseado un mediador que lo pueda representar ante Dios. Parece haber un sentido de una necesidad universal y que Dios ha sido ofendido y de alguna manera necesita ser aplacado. Aún en las tribus más remotas y en las religiones más paganas y sin Dios, hay un sentido, un sentir natural que alguien sea el mediador y que tenga sacrificios y que ponga las cosas bien entre Dios y el hombre. Y que esa persona sea compasiva con la debilidad, fragilidad y la flaqueza humana. Que tenga compasión, que entienda, que se compadezca, que represente al hombre ante Dios
y que tenga una relación especial con Dios que nos puede representar. Es solamente Cristo lo puede hacer ahora. Ya no hay más efectividad en el pacto del Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento. Entonces solo Él puede nos representar. Job se lamentaba que no había nadie que pudiera interceder, ser un mediador entre Él y Dios en medio de su dolor. Y dijo en Job 9:33, ¿no hay entre nosotros árbitro mediador que ponga su mano sobre nosotros dos? Era la ansia del corazón, el anhelo del corazón de Job. Entonces el sacerdocio llegó a su cumbre, a la cúspide de la realización máxima en el judaísmo, pero un sacerdocio imperfecto. Pues solamente en Cristo, que ese deseo profundo de la humanidad encontró completa satisfacción y realización, porque solo Él nos puede representar ante Dios. Entonces, en primer lugar, veremos las calificaciones humanas del sumo sacerdote y después veremos las calificaciones de Cristo, humana y divinas. Un mejor pacto, una mejor alianza. Las calificaciones del sumo sacerdote judío eran, primero, el sumo sacerdote tenía que tener comunión con el hombre. Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres era humano, sujeto a debilidades y a pecados y deficiencias como cualquier uno de nosotros. Aarón y sus linajes, su descendencia, un llamado peculiar, exclusivo, especial, deberían ser los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote estaba ligado a los lazos de la humanidad común entre los hombres, pero era solo humano, tenía la misma debilidad y sujeto al pecado como tú y yo. Segundo, el sumo sacerdote tenía que ejercer su función a favor de los hombres. Hebreos 5:1 es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere. El sumo sacerdote tenía que tener la compasión hacia aquellos que Él libra a representar. Nosotros también tenemos que tener compasión, ternura, amor, mansedumbre y misericordia hacia aquellos que predicamos la palabra de Dios. Primero, porque estamos sujetos a las mismas debilidades, tentaciones y pecados como los demás. Como dijo Spurgeon una vez, cuando vayas a predicar, primero mire a ti mismo, sea duro y enérgico contigo mismo, pero los demás, siendo que no conoce su corazón, predica con amor, con ternura y amabilidad, porque no lo conoce por lo que ellos están pasando. Pero tú, sé duro contigo mismo, refiriéndose al predicador, pero con los demás, hable con amor, con misericordia, con paciencia, con ternura, con amabilidad. Cristo también fue tomado de entre los hombres. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, humano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Expiar, o sea, tiene que ser también divino, humano y divino. Solo Cristo pudiera ser misericordioso. Algunos ministros solamente hablan palabras duras, de juicio, de condenación del púlpito, y hiere a las personas. A veces las personas están llorando en los asientos de sus iglesias y la gente piensa que la gloria de Dios está derramando. No, están llorando porque están heridos por palabras tan duras, palabras llenas de juicio, llenas de condenación a los demás, cosa que Cristo nunca hizo, jamás. Siempre habló con misericordia y con perdón y con ternura. Tercero, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios hacia Dios por los hombres. Hebreos 5:1, la parte C dice, para que presente ofrendas sacrificios por los pecados. El sistema levítico año tras año era lo mismo, pero no podían satisfacer a Dios. Era imposible. El sumo sacerdote tenía que tener un sentimiento misericordioso, no tan indulgente y débil, pero tampoco tan severo. Pero esas calificaciones humanas, aunque necesarias, no eran suficientes para un oficio tan grande y exaltado como este. O sea, debería ser piadoso, compasivo, debería tener un sentido de misericordia, tenía que ser complaciente y tolerante, afectuoso, pero no tan indulgente, o sea, débil, no tan severo. Debería mantener un balance entre la misericordia y entre la palabra de Dios, la doctrina, el juicio de Dios. Cuarto, el sumo sacerdote tenía que ser bondadoso, paciente y clemente para con los hombres. Hebreos 5:2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, o sea, de tentaciones, de pecado,
pacientes. Tenemos que ser pacientes con los demás cuando predicamos la palabra de Dios. Pacientes con los familiares que no se han reconciliado o han pedido perdón al Señor. Pacientes, dejar los resultados para el Señor y hacer lo mejor que tenemos que hacer. Con los ignorantes, o sea, los que no conocen a Dios, los que no conocen su palabra, ignorantes espiritualmente y extraviados, o sea, los descarriados, apartados, decaídos. Tener misericordia. Y hay aquellos todavía que no creen en la doctrina de la reconciliación, que si un creyente pecó, está condenado para siempre. Son concilios y ministros que no conocen la palabra de Dios. Lucas 15, hay 3 palabras bien claras: de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido, o sea, el hijo pródigo. Y todos hablan de reconciliación. La reconciliación es el corazón del evangelio. Por eso se llama evangelio, buenas nuevas, no es malas nuevas. Si usted está descarriado al Señor y eres miembro de esas iglesias, de esas doctrinas duras, llenas de juicio y llenas de condenación, vea una iglesia de amor, de cariño, de mansedumbre. Usted puede reconciliarse con Cristo. Usted puede ahora mismo pedir perdón y volver a Él. He conocido a hijos de ministros y aún nietos de ministros tan duros que sus pastores, sus abuelos han predicado tan duro que hoy están en el mundo descarriado porque ellos han dicho que ellos no tienen más posibilidad de salvación. Eso es mentira. Eso no está en la palabra de Dios. Son ministros ignorantes de la palabra de Dios que nunca han estudiado la doctrina de la misericordia, del perdón, de la bondad, de la amabilidad, de la misericordia y del amor. Vea una iglesia donde el amor de Cristo es real, el perdón de Cristo es real. No esté oyendo solamente palabras de condenación, de juicio, palabras duras. Estos no conocen al Señor Jesucristo, ni los ministros, ni los miembros. El sumo sacerdote tenía que ser paciente, amable, clemente, piadoso, dice la palabra de Dios, con los demás. Nosotros, los ministros, tenemos que ser piadosos. Quinto, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios para él mismo y después para con los hombres, o sea, para Israel. Debería ofrecer los sacrificios para él mismo como pecador y como hombre por sí mismo y también para Israel, cosa que Jesús no podía hacer. Lo mismo tenemos que hacer nosotros los predicadores, primero orar y examinarnos a nosotros mismos para después juzgar a los demás. No estamos llamados a juzgar a nadie, solo a predicar la palabra de Dios. Nadie conoce el corazón humano excepto Dios. Hebreos 5:3, y por causa de ella ¿qué? De la propia debilidad, de las tentaciones, de los pecados, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, que no era el caso de Cristo, que no tenía nada que arrepentirse. En el 10 de octubre de cada año, el día del Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios por sí mismo y después por Israel. El sumo sacerdote tenía que ser santificado y limpio primero y haber ofrecido sacrificios para él y después para el pueblo. Lo contrario de Cristo, que no tenía que pedir perdón, porque él fue santo, inmaculado, puro. Sexto, el sumo sacerdote tenía que tener la autoridad de Dios en su vida y para con los hombres. Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El sumo sacerdote tenía que tener el llamado de Dios en su ministerio. De la misma manera que Cristo, aunque nació en la pobreza y sufrió, pero también recibió la autoridad de Dios. Él no eligió a sí mismo, pero fue llamado y puesto por Dios. Hebreos 5:6 dice: por Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que, o sea, Dios, le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cuando él nació en Belén. Miqueas 5, versículo 2 dice: y tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las ciudades de Judá. De ti me saldrá el que será Señor Israel, cuyo principio son de la antigüedad. O sea, Él es eterno, siempre existió. Habla de la preexistencia del Señor Jesucristo. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un sacerdote que nos representa entre Dios y nuestro pecado. Representa al hombre entre nosotros y Dios, Jesucristo. Cristo es moralmente y espiritualmente calificado para ejercer el ministerio del sacerdote.
Él nació santo y vivió una vida santa, irrepresible, íntegra, pura, inmaculada y en completa santidad. Hay dos palabras para la santidad: santidad y santificación. Santidad es un estado. Nosotros en Cristo somos santos porque Él es santo. Pero hay la palabra santificación, que es un proceso donde tú y yo estamos en una santificación todos los días en las áreas de nuestra vida hasta alcanzar la madurez en Cristo. Cristo no necesitaba de santificación porque Él nació puro, recto, inmaculado y sin mancha. Tú y yo necesitamos. Cristo era santo desde su nacimiento, desde cuando nació en Belén. Nunca pecó. Por eso la Biblia dice que en completa santidad vivió. La palabra aquí traducida en la Biblia por santo es aquel que fielmente hace y cumple su obligación ante Dios, una vida de integridad, rectitud, como Cristo. Al final de su vida, Cristo dijo en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dice que hiciese. Santo, perfecto, sin mancha, jamás engañó, mintió, nunca hizo daño a nadie. Por lo tanto, absolutamente confiable, separado de los pecadores en cuanto al pecado. Aunque él experimentó el embate más furioso de las tentaciones, se mantuvo firme y fue exaltado lo más alto, sublime, en los cielos. En el tabernáculo que estaba en el desierto y después más tarde el templo había 3 lugares. Había el patio exterior donde estaban siendo preparados los sacrificios, el lugar santo donde estaban los sacerdotes y el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote Aarón y después sus hijos el 10 de octubre de cada año, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, el día más sagrado, más santo del calendario judío del Antiguo Testamento. Y cuando él entraba, él tenía unas campanas alrededor de su dobladilla, de su borde de su manto. Las campanas hacían telín, Israel oía que él estaba vivo. Y él tenía una cuerda alrededor de él, que si acaso él muriera, el sumo sacerdote adentro del lugar santísimo, nadie podía entrar para sacarlo. Tenía que alarlo para afuera para sacarlo. Era el lugar santísimo. Cristo entró en el lugar santísimo y traspasó los cielos, se presentó delante de Dios por sus méritos, por su sangre, y nos salvó eternamente y para siempre. Por lo tanto, Él nos representa delante de Dios. En segundo lugar, entonces, las calificaciones de Cristo como sumo sacerdote, tanto como hombre y como Dios. Su habilidad, su poder, su facultad, su capacidad y su competencia eran y son más que suficientes para ejercer esa función. O sea, su deidad, su divinidad y humanidad perfecta lo calificaban y lo califican. Él era humano y divino, divino y humano, el hombre Dios y Dios hombre. Solo Él pudiera haber llevado a cabo el plan de la redención. Primero, Cristo como sumo sacerdote es capaz de socorrer a los hombres. Hebreos 2:18, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, probado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, usted y yo, tentados en cualquier debilidad. Cristo, siendo completamente humano, pudo y puede entender las necesidades y tentaciones y privaciones de cada ser humano. Él no conoce limitaciones para ayudarnos en nuestras debilidades y tentaciones. Nos entiende, nos conoce, sabe. Cualquier pecado, cualquier tentación, Él nos puede ayudar. Segundo, Cristo como sumo sacerdote es capaz de simpatizar, compadecerse de los hombres. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, compadecerse, dolerse, apiadarse, sentir, compadecerse, compasión, misericordia. Eso es lo que Cristo siente por nosotros. Eso es lo que nosotros pecadores tenemos que sentir cuando predicamos a los demás que no conocen a Cristo. No palabras de juicio, palabras de condenación. No somos dioses para conocer los corazones. Solo Dios conoce los corazones. Dice que fue tentado en todo, con debilidades, según nuestra semejanza, o sea, nuestra humanidad. Entonces Él sabe, Él conoce nuestras limitaciones. Cristo siempre se simpatiza, se identifica siendo nuestro representante. Siente nuestro dolor a causa del pecado, que está siempre listo para ayudarnos y restaurarnos. A causa del pecado, de su presión, de su carga, de su peso, Él es capaz de perdonar cualquier pecado confesado con el corazón. Simpatizar es muchas veces sentir y tomar lugar de esa persona. Fue exactamente lo que hizo Cristo. Él es capaz de simpatizar, de entender
todo aquel que está pasando por el fuego de la prueba, tentación o tribulación. Así que venga a Él ahora mismo. Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, y yo les daré descanso. Tercero, Cristo como sumo sacerdote capaz de salvar a los hombres. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, no solamente salvar, perpetuamente, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios. Dice que solamente Cristo, no es Buda, no es Dalai Lama, ni Alá, ni Mahoma, con todo el respeto, ni María y ni nadie. No es ningún santo. Y con todo el respeto le digo, no es por la Virgen de Guadalupe, de nadie, ninguna religión, ni budista, ni hindú, ninguna religión, sea ella católica, sea ella evangélica, sea ella de cualquier índole, de cualquier país, nadie puede salvar excepto el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque está escrito en Juan 6:37, el que viene a mí no le echo fuera. O sea, Él no echa fuera a nadie. La salvación está en Cristo y en Cristo solamente. A.M. Stribes dijo, porque Él vive para siempre como nuestro mediador y sumo sacerdote, Él es capaz para llevar hasta el final la salvación de aquellos que se acercan a Él. El uso de esta palabra, salvar, está en el presente, es decir, siempre, todos los días. Está para salvar a aquellos que continuamente se acercan a Él y son llevados hacia Dios a través de Él, en confesión, arrepentimiento y creyendo en fe y en humildad que Él puede perdonar. La palabra salvar en el libro de Mateo es usada 4 veces de 4 diferentes maneras. Primero, salvado del poder del pecado. Mateo 1:21 dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Segundo, salvado del peligro. Mateo 8:25. Cuando estaba en el barco, en la tormenta, sálvanos, Señor. Él nos puede salvar de cualquier prueba, lucha o tribulación. Tercero, salvado de la enfermedad. Mateo 9:21. Él dijo a la mujer de flujo de sangre, hija, tu fe te ha salvado, o sea, te ha sanado. Y cuarto, salvado de la condenación de Dios, del juicio de Dios. Mateo 24:13. El que perseverare hasta el fin será salvo. Un expositor bíblico sugiere que mientras en el libro de Romanos somos salvos de la muerte eterna, del juicio del infierno, en el libro de Hebreos somos salvos de las presiones diarias del pecado y de las tentaciones por Cristo. Cuarto, Cristo como sumo sacerdote es capaz de interceder por los hombres. Hebreos 7:25, viviendo para siempre para interceder por ellos. Romanos 8:34 dice, Él está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Cristo, nuestro mediador e intercesor, es capaz de ayudarnos en cualquier problema, cualquier necesidad personal que tengamos y traer la solución. Cualquier pecado, cualquier tentación. No hay de lo que Él no nos puede librar, ningún enemigo que Él no pueda vencer por nosotros. ¿Por qué? Porque siempre vive para interceder por nosotros. Él intercedió por Pedro, Lucas 21:32. Dijo también, Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. He rogado, he intercedido, he pedido, he orado. Él intercedió por la iglesia, Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que venga mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo, el gran intercesor. Y quinto, Cristo como sumo sacerdote es capaz de representarnos delante de Dios por su santidad. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, y apartado de los pecadores, y hecho más sublimes que los cielos. Santo, inocente, sin pecado, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublimes que los cielos. Cristo ha vencido el diablo, la carne, el mundo, el pecado, la enfermedad, la muerte y el infierno. Por lo tanto, Él es capaz de presentarse delante de Dios y representarnos delante del Señor, porque tenemos un abogado en Él. 1 Juan 2:1 dice, hijitos, esas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo es justo. Jesucristo venció la carne, el mundo, el pecado, la enfermedad, la muerte, el diablo y el infierno. 7 cosas. Entonces, Él nos puede representar delante de Dios e interceder por nosotros.
Cristo nos representa por medio de su intercesión, no suplicando, rogando delante del Padre, con buscando un favor o bendición, sino por lo que Él hizo en la cruz, o sea, por sus méritos, sus logros, su victoria, su conquista, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Por eso nadie puede interceder por nosotros. Solo Jesús, o sea, repito, por sus méritos, sus logros, su victoria, su conquista, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Solo Jesús es capaz de interceder por nosotros. Ningún hombre de ninguna religión. En tercer lugar, ¿y de qué manera es esta intercesión de Cristo? ¿Cómo es que Él está intercediendo, pide y ruega por nosotros? ¿Cómo es este ministerio? Primero, la intercesión de Cristo no es vocal. No es una intercesión con voz audible. Es lo mismo igual que hacía Aarón, que no profería palabra alguna, solo echaba su sangre sobre el mercy seat, el lugar del asiento de misericordia que estaba dentro del lugar santísimo. El asiento de la misericordia, porque en el día de la expiación del Levítico capítulo 16 era la sangre que hablaba silenciosamente, que era una metáfora de la sangre de Cristo, una alegoría que vendría. Lo mismo con Cristo, es su sangre que por medio de su justicia habla silenciosamente y su santidad delante del trono de Dios. Él es nuestro asiento de misericordia. Por su sangre fuimos redimidos, por su sangre fuimos perdonados, por su sangre fuimos lavados, por su sangre fuimos purificados, por su sangre fuimos santificados, perdonados, restaurados, salvos por siempre, por medio de la bendita sangre de Cristo y del Calvario por nosotros tenemos vida eterna. Se dice que en Roma Amintas había sido condenado de crímenes en contra del Imperio Romano. Su hermano mayor, Askelus, que había perdido un brazo en la guerra a favor de Roma, entró abruptamente en la corte, levantó inmediatamente su brazo y llamó la atención del juez y dijo: Amintas, mi hermano es culpable de los crímenes contra el imperio. Pero yo, Askelus, que perdí el brazo por el Imperio Romano y derramé mi sangre, mi hermano debe ser libre por lo que yo hice y derramé mi sangre por el imperio. Inmediatamente el juez atendió su petición y dejó libre a Amintas. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Éramos culpables y somos culpables, pero Cristo hizo exactamente eso. Se presentó delante de Dios en la corte del cielo y dijo: por mi sangre, por lo que yo hice en el Calvario, por la sangre que derramé, lo hago a esta persona, a ti y a mí, justos, perdonados, lavados, santificados por la sangre mía que derramé en el Calvario. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Segundo, la intercesión de Cristo es perpetua. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Cristo nos representa delante del trono de Dios diariamente y para siempre. Tercero, Cristo recibe nuestras oraciones e intercede por nosotros. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino, entonces se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio a ¿quién? A Cristo. Mucho incienso para añadir las oraciones de los santos, o sea, de todos los cristianos delante del trono. Cristo intercede por nosotros. Sube nuestras oraciones con la ayuda de la intercesión de Cristo. Aunque esto es una alusión a la sangre de Cristo, a las oraciones de los santos que va a pasar durante la gran tribulación, también es una alusión de nuestras oraciones en Cristo. Cristo recibe nuestras peticiones imperfectas, intercede por nuestros méritos, por sus méritos, ante la presencia de Dios por nosotros, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Nuestras plegarias no suben solas, pero son llevadas por Cristo y por medio de Cristo y son presentadas al Padre. Y cuarto y último, la intercesión de Cristo es personal. Juan 17:20, mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo se mantiene en esta ocupación, en ese momento hasta el día de hoy. Él de intercesor, Él nos delegó esa responsabilidad a los ángeles Gabriel o Miguel de intercesor. Él nunca está tan ocupado para personalmente no ocuparse por nuestras necesidades y preocupaciones, como fue en la tierra. Él no es, como fue en la tierra, Él es en el cielo. Él no es un Dios que está apático a nuestras necesidades, sino que ora e intercede
por nosotros. O sea, Él intercede por nosotros. Ningún hombre de ninguna religión, ni nadie puede representarnos delante de Dios e interceder por nosotros. Ningún hombre de ninguna religión en absoluto es nuestro intercesor. Eso no es lo que la Biblia dice. Y si alguien le dice que está intercediendo por usted para representar entre usted y Dios, esa es mentira. Eso no está en la palabra de Dios. Solamente Cristo lo puede hacer. Ninguna religión puede hacer tal cosa. Ni evangélica, ni católica, ningún hombre lo puede hacer. No es el Papa, no es ninguna religión budista, ni hindú, y Hare Krishna, y ni Alá. No es nadie. Solo el Señor Jesucristo puede interceder por usted y por mí. Y esto lo digo con mucho respeto. Y para concluir y terminar, H.D. Fries dijo: nosotros los cristianos tenemos la idea que necesitamos de la intercesión del Señor solamente cuando hay una extrema necesidad o urgencia, como a Pedro cuando el diablo lo quiso zarandear como trigo. O pensamos que solamente se llama a Él, o sea, a Cristo, cuando los llamamos los bomberos, que son llamados cuando la casa prende fuego. La verdad es que nuestra casa espiritual está siempre en el fuego y por lo tanto siempre está en necesidad de oración e intercesión. No hay un momento solo que no estamos en peligro o en necesidad. Por eso Él está siempre intercediendo por nosotros. Cristo. ¿Qué confianza tenemos al saber que Cristo, aquel que sufrió todo tipo de pruebas y tentaciones, intercede ahora mismo por nosotros? Por eso dice que Él fue hecho más sublime que los cielos, por su victoria y por su conquista. Alabado sea su nombre. Cuando fuimos a Israel en 2013, fuimos en el huerto de Getsemaní, y allá está la piedra que dicen que fue la piedra donde Jesús oró e intercedió por nosotros antes de ir a la cruz. Bendito sea su nombre. Por su sangre, por su entrega, por su pasión, tú y yo somos salvos hoy. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida por lo que hizo Cristo, nadie más. Somos salvos por Cristo, por sus méritos, por su sangre, por su sacrificio, por los clavos, sus manos y sus pies, su corona de espinas. Él llevó nuestros pecados y sanó nuestras enfermedades en el Calvario. Ningún hombre, ninguna religión lo puede hacer, solo Cristo. Vamos a orar. Y después de orar, mire este video de unos 5 minutos que habla de nuestros misioneros. 72 misioneros estamos sosteniendo financieramente todos los continentes del mundo, más el Instituto Teológico que tenemos en la India. Muchas gracias a los sembradores que nos ayudan mes tras mes a sostener esos misioneros que están en las trincheras de las misiones mundiales. Si usted no tiene a Cristo, venga a Cristo ahora mismo. Si usted tiene a Cristo, envíe este video a un familiar, a un amigo que no conoce al Señor Jesucristo. Ninguna religión te puede salvar. Solo Jesús te puede salvar. Religión viene de la palabra del latín religare, que es unir, ligar el hombre con Dios a través de esfuerzos humanos. Religión es lo que la persona hace, podrá acercarse a Dios. No hay nada que usted pueda hacer que podrá acercarse usted a Dios. Todo fue hecho a la cruz por los méritos de Jesús. Cristianismo no es religión. Cristianismo es una persona, Cristo. Cristianismo es una relación con Dios. Cuando se viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados y los confiesa en humildad, el Señor te perdona. Mande ese video a una persona, a un amigo, a alguien que está descarriado, fuera de los caminos del Señor, que todavía hay oportunidad para que usted se reconcilie y venga al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que ese mensaje pueda quedar, Señor, impregnado en los corazones de aquellos que han oído. Cristo no es como el sumo sacerdote humano del Antiguo Testamento, que estaba lleno de pecado y tenía que ofrecer sacrificios para él y después para el pueblo. Pero Cristo entiende como Dios y hombre y Dios, nuestras debilidades, porque Él fue sujeto a toda debilidad y todo pecado, y fue tentado en todo, pero sin pecado. Te pido, Señor, que ese mensaje cambie, transforme el corazón de aquellos que están oyendo ahora mismo, que podemos llegarnos a Cristo y a Cristo solamente, que podemos pedir perdón, que podemos ser reconciliados y podemos ser lavados, restaurados, santificados por la bendita sangre de Cristo. Bendiga a nuestros sembradores, bendiga a ellos
sus familias, sus necesidades físicas, sus necesidades financieras, sus necesidades emocionales, a todo aquel que está oyendo este mensaje. En el nombre de Jesús, en el mundo de habla hispana, o en Brasil también que lo están viendo, en el nombre de Jesús, te pedimos esto por la fe, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros. Venga al gran sumo sacerdote Jesús, que es capaz de perdonar a usted e interceder por usted en sus momentos de prueba, necesidades, tentaciones y momentos de batalla contra el pecado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ore por nosotros. Estaremos orando por ustedes. Bendiciones. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio de mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor, nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta
a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.